Hola, buen día, ¿cómo están? Ahora sí nos saludamos, porque no nos saludamos entre nosotros todavía. Temas técnicos, ¿cómo andan por ahí? Hola, buen día. ¿Todo bien? La Un poquito Marita, con día feo, pero bueno, vamos queriendo. lindo día feo. Sí, vino nublado hoy. Ayer un sol hermoso y hoy nubladito y fresco. Así es Hola, Mar del Plata. Sí. Hola Esther, Mario, Esme, Hola, buen día. anda por ahí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, Hoy bien, es muy bien. feriado, Mario. Hoy en casa sí. No te vemos con las banderas. Hola Esther, Esmeralda. Bueno, qué gusto verlos, qué gusto saludarlos después de este fin de semana. Pasó rápido, pero igual parece hace rato que no nos vemos. Bueno, vamos a adentrarnos en nuestra clase porque si no ya les hice perder tiempo con temas técnicos ahí de, de la página, que bueno, por eso no les corregí, estábamos viendo con lo con Abraham, porque, bueno, error mío que no podía verlos en en la plataforma, pero ahora ya los encontré y ya los voy a poder leer. Bueno, vamos a empezar con una oración, los dirijo y vamos a adentrarnos en nuestra materia el día de hoy, ¿sí? Oramos. Padre amado, amado Padre Celestial que estás en los cielos, te damos muchas gracias, Señor, por despertarnos un nuevo día. Gracias, Señor, porque podemos compartir este tiempo juntos, cada uno en el lugar donde se encuentre. Te pido que bendigas a cada uno de los alumnos que están hoy presenciando la clase y también a los que van a ver después. Gracias, Señor, porque nos da la oportunidad de estar en este tiempo juntos, de poder encontrarnos a pesar de estar a distancia, poder tener esta oportunidad de compartir esta clase juntos igual, Señor. Te pido que guíes mis palabras, que me acompañes en poder decir de la mejor manera lo que tengo que enseñarles a los chicos, Señor. Te pido que pongas en su corazón la predisposición para aprender y también en mí la humildad, Señor, para poder enseñar lo que quieres que diga. Te pido que todo esté dirigido por tu ser, Señor, por tu Espíritu Santo, por tu poder, que estés con nosotros en esta mañana y que nos bendiga, Señor, para poder ayudar a otros también, y que para que tu nombre sea conocido, Señor, que podamos transmitir esto que sabemos a los demás para que todo sea para tu gloria y tu honra. Te agradecemos por todo y te pedimos tu dirección, tu amor, Señor, para las personas que te necesitan con el corazón dolido, Señor, con los que están sufriendo de alguna manera en este momento. Te pedimos que los consueles, que los acompañes, que los atiendas y que nos enseñes a nosotros también a ser misericordiosos y atentos, Señor, y despiertos para aquellos que nos están necesitando y que necesitan una palabra de ti. Te agradecemos por todo en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bueno, hoy sí les voy a poder compartir el PowerPoint. No hay mucho ahí, pero sí les voy a compartir lo que nos sirve de guía. Bueno, ¿se acuerdan un poquito de la semana pasada, lo que estuvimos viendo? Estuvo interesante, estuvimos ahí con anécdotas, que queda pendiente que Marianela nos siga contando sus anécdotas, pero bueno, vamos a ver cuando, cuando la volvemos a encontrar por acá, pero mientras vamos a seguir con lo nuestro. Bueno, seguimos un poquito con esto que es nuestro amigo el inconsciente y las formas de poder eh, encontrarlo. Como habíamos visto, es importante que nosotros conozcamos y que tengamos en cuenta qué es esto del inconsciente, porque por más de que no querramos tenerlo en cuenta, él se va a manifestar en nuestras acciones, en nuestro vivir, en nuestra vida y con las personas con las que nosotros tratemos. Entonces, lo mejor que podemos hacer es tenerlo en cuenta. Em, Vamos a ver que en el inconsciente va a estar el núcleo de las enfermedades, de las patologías, de las neurosis que nosotros encontremos con las personas con las que tratemos. Entonces, por eso es interesante conocer cuál es
cuáles son, digamos, cuál es esta energía que mueve, que se manifieste de una u otra manera en cada una de las personas y en qué momento. Entonces, em, vimos algunos ejemplos en que cuando se hace consciente esta parte del hecho traumático, del suceso vivido en la infancia que pudo ser considerado traumático, sea en la infancia, no, generalmente se da ahí, pero puede ser más adelante también. Ya vamos a ver algunos ejemplos, pero vimos que en muchas oportunidades, cuando se hace consciente, el síntoma desaparece. No siempre se da de tal manera. A veces uno dice, bueno, pero la persona me está contando lo que pasó porque se acuerda lo que pasó y no porque se acuerde se está yendo lo que le pasa, se está yendo su síntoma. Bueno, puede que tengamos que utilizar algunas técnicas que ya vamos a ir aprendiendo de cómo hacer que la persona pueda superar la situación traumática, o puede que también, aparte de eso que nos está contando, haya otras cosas que sean un poco más inconscientes y que todavía no pudieron, por diferentes mecanismos de defensa que vamos a aprender hoy, salir todavía a la luz. Pero sí está comprobado que en muchísimas oportunidades, cuando nosotros eh, vemos cuáles son esos motivos que hicieron que ese hecho vaya al inconsciente, el síntoma desaparece. Vimos que es interesante conocer a fondo, eh, no a fondo porque nunca vamos a conocer al 100%, pero ir a las profundidades, a esos tiempos más remotos de la infancia, porque generalmente ahí se constituyen un montón de situaciones nuestras que son vividas de manera traumática y que nos llevan al día de hoy a tener serios problemas en algunas cosas. Nada se olvida, como habíamos visto, todo queda de alguna manera guardado y eso que queda guardado tiene cierto poder porque nos determinan muchas actitudes de nuestra vida. Nuestra forma de ser está determinada en gran manera por las cosas que nosotros no sabemos por qué. Y eso inconsciente, como habíamos visto, puede ser reconocido eh, de diferentes maneras. ¿Vieron el ejemplo que pudimos eh, leer la vez pasada, que era del hombre que estaba dando el discurso y que le dio un disgusto que llegara el presidente? Bueno, ese es un acto fallido, un lapsus, como se suele decir, donde el inconsciente aflora sin querer queriendo. Y hay diferentes formas en que el inconsciente puede manifestarse. Lo que es más válido para nosotros como psicólogos es en un contexto terapéutico. Alguien nos cuenta un sueño, porque el sueño es otra manifestación grandísima del inconsciente, pero el sueño solo tiene su validez si es interpretado en un contexto terapéutico. No porque alguien venga a contarme que soñó con tal cosa, va a significar tal otra. Vieron que por ahí en el común de la sociedad se tiene como esto de, uy, soñé con víboras y es traición, ¿no es cierto? O soñé con tal cosa, anda a jugarle a la quiniela, a tal por tal cosa, como que significa algo directamente. A veces puede haber una generalidad que sí signifique, pero a tomarlo con pinzas, porque en realidad el sueño es muy particular de cada uno y no puede ser catalogado como el común de la gente, porque cada uno sueña de acuerdo a sus deseos, a sus vivencias, a sus conflictos internos, entonces uno no lo puede eh, aunar al resto de la sociedad. Entonces es muy, muy particular el sueño de cada uno. Y el sueño puede tener una interpretación distinta en diferentes periodos de nuestra vida. Vieron que hay gente, por ejemplo, que dice que toda la vida tiene el mismo sueño o que va soñando lo mismo durante toda su vida. Bueno, no es lo mismo interpretar ese sueño a los 15 años que a los 30. Entonces, va a tener un sentido distinto. Puede que haya cosas que pasaron realmente que lo marcaron a, que la marcaron a esta persona por una situación X de la infancia, o puede que
le vaya dando cierto sentido y bueno, y el sueño incluso va mutando, va modificando. Sí se dice que nosotros tenemos como hay una clasificación de dos sueños. Los sueños que son los de los niños, que suelen ser manifiestos, y los sueños de adultos, que suelen ser los latentes. Los manifiestos quieren decir que es como que el deseo se manifiesta así bien sencillo. Por ejemplo, durante el día querían comerse una hamburguesa y la mamá no le dejó, entonces a la noche está el cumplimiento de deseo manifiesto, que es que se comen la hamburguesa. Nosotros también tenemos ese tipo de sueños. O, o no sé, vieron los sueños manifiestos cuando uno, no sé, a mí me pasó el otro día, estaba con fiebre, con una gripe, y, y tenía mucha sed y soñaba que tomaba una jarra entera de un jugo de mandarinas y no se me pasaba la sed, no se me pasaba la sed hasta que me desperté y tenía tanta sed y bueno, no fue un sueño manifiesto, porque tenía sed y quería tomar agua. Ahora, generalmente el sueño de nosotros, los adultos, suelen ser latentes porque hay un deseo oculto, pero ese deseo no es manifiesto. Uno sueña, por ejemplo, con que, no sé, mató a alguien y uno va a decir, bueno, pero yo no tengo ese deseo, o sea, no hay ni siquiera un deseo inconsciente de que yo mate a tal persona. Por eso la interpretación no puede ser tan sencilla, porque recabando, buscando, uno en el contexto de terapia puede darse cuenta de cosas más ocultas que tiene ese sueño. Y esa interpretación solo es válida entre paciente-terapeuta. Ahora, con un consejero cristiano, también podemos hacer eso. Quizás la validez de la interpretación no sea la misma, pero sí podemos incluso aliviar el pesar de la persona y puede que ese sueño sea el despertador de algo más. No tomándolo desde el contexto de análisis propiamente dicho, pero sí puede que ese sueño uno lo pueda rebuscar, le pueda preguntar qué le parece, porque en el sueño se dan un montón de mecanismos. Uno, por ejemplo, es de la condensación, donde yo puedo estar soñando con la cara de una persona, pero tiene la voz de otra. Es increíble el sueño, las cosas que produce, cosas que uno no vio nunca, el sueño te las armó. O puede que uno esté soñando con una situación que le parece que tendría que ser linda, pero lo vive desagradable y se convierte en un sueño de angustia. Vieron que hay sueños que uno se levanta y que está todo el día como pesado y se acuerda del sueño y se siente mal. Bueno, esos son los famosos sueños de angustia. Entonces, uno puede ayudar a la persona desde la consejería cristiana a interpretar ese sueño, pero siempre hay que tratar de tomarlo como algo que no necesariamente va a tener eh, una interpretación al 100% cierta, ¿se entiende? Porque también se cometen muchos errores, incluso dentro de la comunidad cristiana, de creer que algunos sueños son revelaciones, que pueden ser, o sea, la Biblia lo dice. Ahora, que yo sueñe tales cosas no necesariamente son revelaciones. Yo lo tomaría muy con pinzas a eso. Yo no soy nadie como para interpretar sueños divinos, así que siempre a la luz de la palabra, siempre. Pero bueno, los sueños son una forma de la manifestación del inconsciente. Vamos a ver otro también eh, que tiene que ver con las ocurrencias que se dan en un contexto de terapia también, o de consejería cristiana, donde, por ejemplo, estamos conversando y salió algo que en psicoanálisis se llama asociación libre, que es que se le deja a la persona a que hile cosas, que hile sola, y el terapeuta solo le da como, el psicoanalista en realidad, le da como indicaciones o le va haciendo ciertas preguntas, pero es la persona la que va hilando cosas sola. Entonces, en esas asociaciones libres es donde el inconsciente se manifiesta. Y si uno deja que la persona realmente hable, ajá, ¿y qué te hace pensar esto? ¿Y con qué lo asociás? Van a ver que se hace una maraña de cosas que la persona después dice, ¿cómo dije esto?
Bueno, ese es el inconsciente. Em, Los síntomas son otro tipo de manifestaciones del inconsciente. Cuando una persona tiene, que vamos a ver ahora en la clase de hoy, ciertas manifestaciones que pueden ser incluso orgánicas, problemas orgánicos, es decir, trastornos físicos, enfermedades físicas, las famosas enfermedades psicosomáticas, que son enfermedades que son puramente de la mente, pura y exclusivamente de la mente, y que no tienen una razón orgánica. Entonces, los síntomas que se presentan también son manifestaciones del inconsciente. Hubo un caso que leí hace un tiempo de un hombre que hacía, caso real, un hombre que hace 15 años no se tomaba vacaciones. Su cuerpo ya no daba más, pero él no podía tomarse vacaciones porque nadie podía hacer las cosas como él las hacía, no podía delegar nada a nadie porque no confiaba en nadie, entonces no se podía tomar vacaciones. Resulta que en el momento más clave de su trabajo, este hombre tiene un accidente y se quiebra una pierna. Y bueno, y su trabajo implicaba que él tenga que salir a vender, salía por todos lados. ¿Y qué pasó? No pudo salir. O sea, no podía, directamente no podía. ¿Qué pasó? Tuvo que delegar. Quizás se le armó un quilombo, no sabemos qué pasó, si perdió ventas, no se sabe, pero la cosa es que no le quedó otra que quedarse en cama o quedarse en la casa y no trabajar. ¿Y qué pasó? El mundo siguió girando. Y es una clave manifestación del inconsciente. Cualquier lógico podría decir, bueno, pero fue un accidente, ¿qué va a ser? Justo coincidió. Bueno, los psicólogos diríamos, posiblemente su inconsciente lo traicionó o todo lo contrario, le hizo un favor de que se lastimó justo en el momento en el que más necesitaba descanso. El cuerpo también es sabio, la mente entiende cuando el cuerpo necesita descansar. O sea, somos un todo, por eso digo el cuerpo. Entonces, el síntoma es una manifestación del inconsciente también. En este caso pudo haber sido como generarle un conflicto a la persona, pero al mismo tiempo vemos cómo funcionó como protector, que hacía 15 años que no se tomaba ni una semana de vacaciones. ¿Se entiende el ejemplo? ¿Lo ven o ustedes son de pensar lo más lógico? Así como muchos que tengo cerca. No, sí se lastimó porque se lastimó. Vamos a ver más casos igual. Otra de las formas en las que se manifiesta el inconsciente y que se usa como recurso dentro de psicología, que no necesariamente ustedes lo tienen que saber como concepto clave de la materia, pero me gustaría que lo conozcan igual, que es mediante las técnicas proyectivas. Bueno, otra también es mediante la hipnosis, pero la hipnosis eh, ya no se utiliza. Eh, pero es mediante las técnicas proyectivas. Y las técnicas proyectivas son generalmente los conocidos, los dibujitos que te hacen hacer los psicólogos. ¿Escucharon, no? Esos dibujitos que no sé qué tienen que ver. Generalmente hay como, bueno, hay tres lugares o tres formas de pensar de la sociedad en general. Pero tenemos los opuestos, que son el que esos dibujitos no sirven para nada, ¿para qué te hacen dibujar si eso son solo dibujos? ¿Y qué van a sacar de ahí? Mira que en un dibujo van a decir algo de mí. Y después está el otro que te dice, mi hijo dibujó esto, ¿qué significa? De las dos partes. Del totalmente descreído al que cree que se puede interpretar cualquier cosa suelta. Y tenemos el medio, que somos nosotros, todos ustedes, que vamos al sentido común, que creen realmente que las técnicas proyectivas sí funcionan. Generalmente las técnicas, los dibujos, los test que se hacen dentro de un contexto terapéutico son para establecer un diagnóstico. Entonces se le dice la batería de test, donde se eligen determinados test y técnicas que se van aplicando en
determinadas sesiones que generalmente son dentro de un mes, con niños generalmente, y dentro de esa batería de test eh, se aplican determinados test específicos dependiendo de lo que uno quiere, qué información quiere recabar. Pero siempre tiene que ser dentro de un contexto terapéutico. Si después de 6 meses hace un dibujo o el mismo dibujo que hizo, ya no tiene la misma validez porque no está dentro de ese encuadre. ¿Se acuerdan del encuadre que habíamos hablado en un primer momento de cómo nosotros íbamos a encarar nuestra materia? Bueno, dentro de psicología y también vamos a ver dentro de nuestras entrevistas de consejería cristiana, también establecemos un encuadre, cosas que se van haciendo. Entonces, pautas. eh, Ahí se establecen, bueno, en psicología los honorarios, los tiempos, las nuevas entrevistas, etcétera. Eso es un encuadre. Dentro de ese encuadre eh, de hacer los test con niños, está, por ejemplo, también las entrevistas con los papás, están, está la hora de juego, entonces hay como cosas. En adultos se establece también un encuadre en el que se van a hacer, con algunos adultos se hacen técnicas y otros no, técnicas proyectivas. Generalmente en adultos las técnicas proyectivas se utilizan, por ejemplo, para la parte psicológica de los carnets de conducir, profesional, para una entrevista de trabajo, una selección de personal, eh, para los psicotécnicos que le piden para entrar a las universidades, ese tipo de cosas se utilizan. O también en las pericias eh, judiciales, ahí se utilizan las técnicas proyectivas, pero, por ejemplo, dentro de un contexto terapéutico, uno puede en cualquier momento pedirle que haga un dibujo o también presentarle ciertas láminas que les voy a mostrar ahora que tienen que ver en el momento en el que uno considere necesario que el inconsciente se explaye. Ustedes no la van a utilizar porque no tendrían por qué hacerlo, pero sí, por ejemplo, si en algún momento surge la posibilidad o la necesidad de que, no sé, la persona no lo puede decir en palabras, ¿querés hacer un dibujo? No lo tomen como tan raro. Puede ser, puede que a partir del dibujo surjan un montón de cosas. Puede que ustedes trabajen con niños y que ahí sea un poquito más fácil. Pero con adultos también van a ver que los adultos generalmente dicen, yo no sé dibujar. Me encantaría hacerles hacer un dibujo a ustedes ahora, pero no los voy a ver. Pero van a ver que, ay, yo dibujo feo, es lo primero que dicen los adultos. Bueno, en psicología no se analizan dibujos ni lindos ni feos, no se ve nada de eso. Les voy a mostrar un ejemplo, a ver si lo tengo abierto acá. Este es uno de los más famosos, que es el test de Rorschach. Quizás lo escucharon hablar. Rorschach, porque fue el que lo creó. Son 10 láminas en realidad y son manchas, son las famosas manchas de Rorschach. Ese es un test que uno dice, ¿qué hay ahí? ¿Qué sacan de ahí? Yo le digo que si hay test difícil de analizar y que rompe la cabeza, es este. Hay una especialización aparte para hacer test de Rorschach. No es así nomás. Entonces, en ese test uno puede ver un millón de cosas. El inconsciente es increíble. Generalmente lo que tiene que hacer la persona es describir las imágenes. Pero después se puntúan un montón de cosas de cuál fue la primera parte que miró, cuál fue la segunda, qué dijo al respecto, etcétera, etcétera. Ese es el test de Rorschach. Este es el TRO, que es el test de relaciones objetales, que también tiene imágenes en las que la persona tiene que ir diciendo qué ve, nada más, ni nada menos. A ver si veo otro. Este es una de las imágenes del TAT, test de apercepción temática, que también generalmente son como test muy amplios que buscan, el de relaciones objetales específicamente busca eso, qué relaciones, cómo son los vínculos de la persona, cuáles son los conflictos vinculares con las relaciones de la persona, tanto
de figuras, como habíamos visto, figuras paternas, maternas, de amistad, con las reales, progenitores, por ejemplo. Este es el test de apercepción temática que analiza como, es un poco más amplio, analiza eh, las vivencias conflictivas de la persona, eh, los conflictos internos, la proyección de futuro, eh, analiza los vínculos también, deseos, frustraciones, hay un montón de cosas. Y lo que la persona tiene que hacer es describir la imagen. Esta es una, esta es otra. ¿Qué se les ocurre en esta? No los voy a analizar. ¿Qué se les ocurre? Esa es increíble la cantidad de interpretaciones que tiene. Ni se imaginan. ¿Qué ven? ¿Alguno se anima? Un alumno de consejería cristiana. ¿Viste? Un alumno profundamente concentrado en su lectura. Un músico. Músico, bien. Y sí, porque está con un violín. ¿Vieron? ¿Vieron qué increíble que es el inconsciente? Este es otro. Este, dentro del TAT. Hay 16 láminas. Hay una, la última, que es en blanco. Uno le muestra al paciente, ajá, ¿y qué? ¿Qué ves acá? ¿Una lámina en blanco? No, no, pero ¿qué ves? Y ahí se dispara, increíble. Uno piensa que no va a salir nada, pero ni se imagina. Después en niños, se utiliza también para adultos, pero generalmente es tomado más para niños, que es el famoso casa, árbol, persona, house, tree, person, en el que se le pide primero que dibuje una casa, después un árbol y después la persona. Después se le pide que haga una historia, que describa cada uno de los tres y que después haga una historia entre los tres. Hay otro que es el test de la familia kinética. Kinética quiere decir porque se le hace una familia en movimientos, así que se le pide que la familia esté haciendo algo, entonces se evalúa si dibujaron a la familia junta, a la familia separada, actividades juntos o no. Después está el test de la persona, el DFH, el dibujo de la figura humana, que dibuje solo la persona. Después este es un poco más conocido, que es la persona bajo la lluvia, que la gente cree que solamente es andar a dibujar con paraguas, como que es lo único que se analiza. Entonces, por ejemplo, se analizan las gotas de lluvia, eh, dependiendo del contexto y de toda la situación, generalmente las gotas así significan angustia, por ejemplo, pero ojo, no se puede analizar nunca, por eso ni nosotros tampoco podemos analizar un test aislado, porque uno puede ver uno así y decir, ah, eso significa angustia, pero quizás uno se pone a analizar y bueno, justo le pasó ese día algo que le puso triste y no es que sea una persona que tienda a la angustia, ¿se entiende? Entonces, nunca se analiza nada separado. Pero bueno, le quería mostrar esto porque me pareció interesante que como alumnos de Consejería Cristiana conozcan un poco sobre esto. Perdonen. Yo les prometo que ya voy a estar mejor dentro de poco. No hay mal que dure 100 años, dice. Bueno, entonces, bueno, el autor Jorge León, dice que el trabajo del psicólogo es como el de un buzo, porque va justamente en esas profundidades. Se mete en esas profundidades y esas profundidades que tienen que ver con estas cosas es para personas que están capacitadas porque, bueno, se estudia sobre eso. Sin embargo, más allá de que eso requiere mucho entrenamiento, lo que va a hacer el consejero cristiano, si bien es no meterse en la profundidad, sí va a estar por debajo de la superficie. Y también requiere entrenamiento porque es una práctica que justamente requiere esto, práctica, disciplina, conocimiento, entrenamiento y también
va a requerir, como dice él, que uno vaya por debajo del agua y que pueda abrir los ojos. Entonces, no necesariamente tienen que hacer el trabajo de un buzo, pero sí van a tener que saber navegar un poquito en las profundidades del inconsciente. Y acá hay un tema que él toca, que es del inconsciente y el Espíritu Santo. Una de las personas, uno de los autores que habla sobre el inconsciente espiritual es Víctor Frank, que fue, que él escribe varios libros después de haber estado en la Segunda Guerra Mundial, y a partir de su experiencia él empieza a escribir y crea la logoterapia o la terapia existencial de, del hombre buscando el sentido. Si alguno puede leer algún libro de él, bienvenido sea. Entonces, él dice que la espiritualidad humana es el núcleo más sano que tiene la persona. Es como la parte más auténtica, la parte más viva, la parte más pura que tiene la persona, y es la parte que es más libre. Y justamente es inconsciente, por eso es como que hay un montón de situaciones que vamos viviendo que hacen que eso quede como tapado. Pero donde se descubre ese inconsciente espiritual, nace como la parte más libre de la persona. Y él habla que bueno, según él, ese inconsciente espiritual se manifiesta en la vida religiosa, pero también en la vida artística. Vieron que el arte es una expresión del inconsciente también, porque todo lo que tiene que ver con la terapia de las manos sirve para liberar. Mucha gente se cura, sana, con habilidades manuales. Entonces, no necesariamente hay que ser un artista para poder utilizar ese recurso, sino que uno puede utilizar el arte de las manos, de utilizar de hacer habilidades manuales, manualidades, para ir utilizándolo como recurso terapéutico. Dentro de la depresión, por ejemplo, siempre se recomienda hacer alguna actividad manual, que es para ir sanando, por ejemplo. Entonces, la vida artística, dice él, que también es una expresión de, de ese inconsciente espiritual. Eh, También habla que a través de los sueños se manifiesta ese inconsciente espiritual. Y dice algo interesante, que esa expresión inconsciente espiritual se da tanto en creyentes como en incrédulos. Y justamente porque eh, eso procede de la imagen de Dios, que como habíamos visto, esa imagen de Dios está en todos, en creyentes y en no creyentes, en todos los seres humanos. Y justamente, por más de que se crea o no se crea, esa manifestación va a estar igual, justamente porque uno, eh, dice Jorge León, que uno siempre va a tender a buscar a Dios de manera inconsciente, porque es algo puesto, bueno, creado por Dios. Acá les voy a dejar a ustedes después que se fijen en el libro, que hay una parte interesante en la que él plantea de cómo hay un montón de estudios en las que se habla de un inconsciente. em, Hablaba Jung, que fue un discípulo de Freud, del inconsciente colectivo o el arquetipo, decía él también, el inconsciente colectivo, donde podemos entender con lo que dice Jorge León, de que hay cierta sintonía inconsciente entre unos y otros. Que hay gente que lo cuestiona, pero que hay un montón de estudios que hoy lo avalan. Le voy a dejar a ustedes después para que lo lean. Él también habla de la conversión de lo inconsciente, que ustedes lo pueden leer, pero eso no va a estar como, no va a ser eh, específicamente para la materia crucial para probarla. Pero sí, quiero que nos detengamos un poco en esto acá del inconsciente y el Espíritu Santo, en que nosotros vamos a ver que nuestra conducta voluntaria no es realmente voluntaria, según lo que vamos a leer acá, y que
eh, nosotros tenemos que entender de ese poder que tiene esa parte inconsciente. eh, Fíjense que no necesariamente esto va a aparecer, como decíamos, en los sueños, sino que el inconsciente se da de manera cotidiana de miles de maneras, en nuestras ocurrencias, en los actos fallidos, en los sueños también, en las interpretaciones que a veces hacemos, en las angustias que se nos vienen de la nada, esa sensación del sin razón a veces, eh, en los mecanismos de defensa, en los síntomas, en algunas enfermedades que no tienen explicación. eh, y algo interesante que plantea con respecto a los inconversos es que él habla de un inconsciente inconverso y que las manifestaciones de un inconsciente, de la parte inconsciente que no se quiere convertir a Dios, es que se rechaza a las verdades bíblicas que conscientemente sí son aceptadas. Es como la persona que sí, 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 que se autoengaña y que en el fondo no cree nada. Esa es como una parte de esa disruptiva entre el inconsciente y el Espíritu Santo, cuando no le queremos hacer caso, cuando en la superficie pareciera que todo sí, pero en el fondo la persona hace todo lo contrario. Entonces, perdón, en esta dinámica vemos que nuestra conducta no es del todo voluntaria, sino que nosotros tenemos almacenado en nuestro inconsciente un montón de cosas que están vivas y que a veces pueden conspirar contra nuestra fe. Esa parte del ello, esa parte del deseo inconsciente que no siempre es saludable, puede venir de manera en contra de nosotros, jugarnos en contra, ¿no? Y actúa de una manera dinámica porque está en movimiento todo el tiempo, es una fuerza dinámica. Aparece sin que uno quiera que aparezca y constantemente está en movimiento. No es lo mismo que se va a manifestar el año pasado que lo que nos va a pasar este año, lo que nos está pasando ahora o lo que nos va a pasar después, porque estamos en constante crecimiento nosotros. Y muchas veces lo interesante es que nosotros podamos distinguir las verdaderas intervenciones del Espíritu Santo de aquellas dimensiones inconscientes de nuestro psiquismo, de las que son malas, por decirlo así. Entonces, este autor plantea cómo hago para darme cuenta de uno o de lo otro. Y es simple y complejo a la vez, que es siempre con nuestro marco de referencia, que es la palabra de Dios. Dice el Espíritu Santo ha inspirado la Escritura. Por lo tanto, cualquier pretendida inspiración del Espíritu Santo que esté en desacuerdo con la palabra no puede ser auténtica manifestación divina. Entonces hay mucho ojo con los sueños, con las supuestas revelaciones, eh, las cosas que se me vienen del inconsciente, o sí o que no. Entonces, eh, lo interesante es que nuestra experiencia espiritual puede romper incluso con cualquier cuestión inconsciente. Si Cristo, si Dios creó nuestra conciencia, nuestra vida, eh, también reina sobre nuestro inconsciente. Entonces, como nos conoce por completo todo lo que nosotros no conocemos, entonces nos protege del inconsciente si es que es necesario. También nos va a proteger. Entonces, la última cosa que se plantea este autor es que si el inconsciente es un instrumento de Dios o es un instrumento de Satanás. Y como decimos que en lo inconsciente se encuentra nuestra imagen de Dios, y como vimos también, como dice en el capítulo anterior, si ahí en nuestra imagen de Dios no hay lugar para Satanás, entonces las experiencias humanas que tuvimos antes no están ni siquiera sabidas por él. Lo interesante es que nuestra, nuestra parte interna, nuestra mente, la parte que nosotros conocemos y la que no,
no es conocida por Satanás. Solo Dios conoce nuestra mente. Entonces, no podría ser un instrumento de Satanás. Por causa de esa imagen de Dios que está en nuestro inconsciente, en creyentes e inconversos, es que existe esa tendencia natural, justamente inconsciente, de siempre buscar a Dios. Por eso entendemos que es un recurso que es de Dios, no es del maligno. Ahora, nuestra parte carnal es la que nos juega en contra, justamente porque es el ello el que siempre viene como a querer entorpecer nuestra relación con Dios. ¿Se entiende? ¿Vamos hasta acá? ¿Me siguen? Sí, no. Quisiera que alguien busque Juan 16:13. Mientras pueden dar sus opiniones. Ay, qué tos. Amén. Juan 16:13. Dice así, Sí. pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Amén. Amén. Gracias. Entonces entendemos que nos dice todo, nos dice la verdad. Por ende, el Espíritu Santo, la Escritura, nos dice que el Espíritu Santo nos convence del pecado. Entonces, algo que intenta hacer nuestra mente constantemente es tapar esa parte, ¿sí? No, nuestra parte inconsciente, nuestros mecanismos de defensa, justamente nos tapan de la parte que es inconcebible, nos vienen a defender de eso que es inconcebible para nuestra mente, y el Espíritu Santo lo que hace es convencernos realmente de eso que está mal, nos trae de nuevo. Pero ¿qué pasa? Para conspirar, como dice el autor, contra la acción del espíritu, el ser humano utiliza diversos mecanismos inconscientes que nos protegen de eso, que nos hacen salirnos de nuestra condición de pecadores. No nos quieren hacer saber de que somos, no nos quieren hacer saber que somos pecadores. Es como muy feo para nosotros darnos cuenta de nuestras miserias. Entonces utilizamos un montón de mecanismos de defensa. Y esos mecanismos de defensa, así de manera consciente, no son fáciles de controlar, justamente porque aparecen, porque sí, en esa dinámica inconsciente. Y buscan, nuestro yo, como habíamos visto, está en el medio, entre que por un lado dice, sí, tenés que cambiar estas cosas, y por otro lado, no, no, así como haces está bien. Entonces luchan esas dos partes. Y nuestro inconsciente constantemente está sacando cosas, pero hay un mecanismo de defensa que lo revierte, que lo revierte. Eso va a estar siempre. El tema es que hay cosas que no las puede hacer consciente, trabajar en esto para que realmente se produzcan cambios positivos. Vamos a ver cuáles son algunos de esos eh, recursos inconscientes que utiliza nuestra mente. A ver a qué hora estamos. Todavía estamos. Bueno, Freud habla de los destinos, la pulsión y los destinos de pulsión. ¿Ustedes escucharon hablar de la palabra pulsión? Yo escuché una vez en una charla que habíamos visto en el seminario no sé si era psicólogo también, que hablaba de pulsionalidad. Quizás en México se utilice más esa palabra. Acá es pulsión, pero no importa. ¿Escucharon hablar? Si no escucharon, no importa. Tampoco va a ser la diferencia. Eh, bueno, hay toda un tema con la palabra pulsión, porque recuerden que Freud era alemán. Entonces, cuando se hicieron las traducciones al español, hubieron dos editoriales importantes que hicieron la traducción. La primera fue la de un señor llamado López Ballesteros,
que hizo la traducción, porque en realidad la palabra que utiliza Freud en alemán es la palabra Trieb. No importa cómo se pronuncie, pero les digo cómo se escribe Trieb. Y él quiso destacar específicamente que no era el instinto, que era muy distinto el instinto. Sin embargo, López Ballesteros en sus traducciones, si ustedes van a leer libros de Freud, de esa editorial, la traduce como instinto. Después, Amorortu, que es otro, que es el que más estudia dentro de las universidades psicológicas, es que utiliza la palabra pulsión y la distingue específicamente del instinto porque dice que el instinto es algo natural que se da más que nada en los animales, que por instinto van y hacen tal o cual cosa. Él dice que la trieb o el trieb es como una fuerza constante que es exclusivamente humana y que es esa fuerza motivadora del ser humano que lo lleva a hacer lo que quiera hacer, que no responde a, a lo instintivo. Entonces dice que es eh, un concepto que está como en el medio entre lo que es anímico y lo que es somático. Es decir, que es como nuestro representante psíquico. Va a decir que la pulsión nos representa de manera en la mente lo que eh, todos los estímulos que nosotros tenemos del interior, del cuerpo, de las cosas que vienen por adentro del inconsciente, tenemos que tener como un representante. Y hay diferentes formas en las que esa pulsión va a representarse. Y habla de 4 destinos de esa pulsión. Lo interesante y lo complicado es que dice que eh, cuando la pulsión se dispara, también se dispara lo que la frena a la pulsión. Entonces la pulsión quiere manifestarse, o sea, ese deseo interno nuestro, esa energía, va a ir a manifestarse de cierta forma, pero al mismo tiempo va a haber algo que la frena, y que son las manifestaciones del inconsciente. Entonces son 4 esos destinos que él plantea. Nosotros vamos a tomar 2 nomás, que coincido con el autor en que son las que más pueden manifestar dentro de nuestras sintomatologías de las congregaciones. Habla de 4 y el primero, las 2 primeras tienen que ver con, dice que es el retorno hacia lo contrario, o la reacción hacia lo contrario, o la vuelta hacia uno mismo, que ahí habla más que nada de el masoquismo, el sadomasoquismo, el bullerismo, el exhibicionismo. Entonces, como que habla más que nada de esas cosas. Si en algún momento la situación requiere profundizar, pero mientras tanto, esos 2 destinos los dejamos. Y después hay 2 destinos más, que son la represión y la sublimación, que también son considerados como mecanismos de defensa. Yo quiero que ustedes se queden con eso. No hace falta que se embarullen la mente con todo. Vamos a quedarnos con esa energía constante, dinámica, que mueve al ser humano a hacer las cosas buenas, malas. Generalmente son instintos no tan buenos, que quieren manifestarse de alguna manera, quieren salir a la luz, pero que hay formas que lo refrenan. Entonces, una de esas formas es la represión y otra es la sublimación, que nosotros lo vamos a entender como a esta y a las otras como mecanismos de defensa. Y vamos a arrancar con esas 2. No quiero que se asusten con toda esta cantidad de información y de cosas, porque en realidad lo más importante es que aprendan los mecanismos de defensa. Pero sí o sí tengo que hacerle toda esa introducción, porque si no, no se entiende y no se puede explicar. Les propongo algo. Vamos a hacer una pausita ahora de 15 minutos y después nos adentramos con todos los mecanismos de defensa. ¿Quieren? Entonces hacemos de una todo eso. Así que les propongo esto. Me voy a ir a hacer un tecito para mi garganta y ahí continuamos. En 15 minutos nos vemos, ¿sí?